¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, su programa de rutas y retos de legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario. Soy su amigo Juan Negrete, conductor de este maravilloso programa, y estoy muy honrado, muy complacido porque hoy tenemos un invitadazo de honor, un gran estudioso y especialista en la materia del derecho de las telecomunicaciones, la radiodifusión y también los temas digitales o del derecho digital. Es un hombre que, hijo, tiene un apellido tan elegante, tan representativo. Es un gusto presentarles al maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco. Su reputación le precede. Y pues vaya, es un gusto poder platicar con él de un tema que él maneja, que es la política digital del nuevo gobierno, más bien del gobierno actual. Y pues vaya, querido maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Qué gusto en saludarte, un placer. Y en efecto, además escucho que el programa pertenece al Seminario de Derecho Administrativo. Como tú lo sabes, te lo he platicado, fui alumno de don Andrés Serra Rojas, Así es. que fue uno de los grandes administrativistas de nuestro país. Sus libros de Derecho Administrativo son clásicos. Seguramente muchos de tus compañeros o tú lo consultaron. Para mí fue mi mentor. Fue una gran figura, sin duda él, junto con Jorge Carpizo, fueron mis grandes maestros en la Facultad de Derecho. Aprecio tu invitación. Pues realmente el agradecido soy yo y estamos todos muy honrados. Ya lo queríamos escuchar y ya todos nuestros compañeros, porque es un programa universitario, nos escuchan muchos jóvenes, no solo de la UNAM, de las universidades autónomas de los estados y de universidades privadas, sino también nos escuchan inclusive en nivel de Latinoamérica, la Universidad de San Carlos en Guatemala y muchas otras. Así que, querido maestro, pues vaya, el tema sí tiene mucho que ver hoy en día. La pandemia nos ha abierto la brecha a muchas posibilidades, a muchos factores para ver carencias digitales, por así decirlo, y obviamente esto involucra mucho al gobierno en turno, porque en la medida en que el gobierno se adecue a las necesidades de la sociedad y las necesidades tecnológicas, pues podrá manejarse mejor. Por lo cual, me gustaría preguntarle y hacerle esta pregunta obligatoria: ¿cómo ve hoy por hoy cómo se ha venido manejando esta nueva política digital en nuestro país? Mira, Juan, a ver, voy a comenzar. No tenía pensado presentar un PowerPoint, pero dado el enfoque y Sí, dado adelante. el enfoque académico, lo voy a hacer. Voy a comenzar diciendo algo que es muy importante. Quien se mantuvo conectado y tuvo una conexión y un dispositivo móvil, es decir, un equipo tecnológico, lo que se denominan las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Una cosa es la conectividad y otra cosa son los dispositivos. Quien tuvo conectividad y tuvo dispositivo, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, de su derecho a la información, del derecho de acceso a la información pública, del derecho de acceso a la cultura, a la educación y a la salud. Quien se mantuvo conectado pudo mantener vivos y vigentes el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el 2012, tú lo recordarás, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró un convenio por el cual se reconocía, un acuerdo por medio del cual se reconocía al Internet como un derecho fundamental. En el 2013, la reforma del derecho de las telecomunicaciones, la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, generó una transformación total del marco jurídico en nuestro país. Primero se modificó el artículo 6 de la Constitución, párrafo segundo, por medio del cual se reconoce como un derecho fundamental, en congruencia con la Convención del 2012, al Internet común, el acceso al Internet como un derecho fundamental. Dos, a las tecnologías de la información y la comunicación. Tres, a los servicios de telecomunicaciones. Y cuatro, a la banda ancha. Por supuesto, solamente reconocer como un derecho fundamental el acceso al Internet no basta. Si no tienes el equipo, de nada te sirve la conectividad a Internet. Si no tienes ancho de banda, no podríamos comunicarnos como lo estamos haciendo ahora.
y si no es a través de los servicios de telecomunicaciones igual. Por lo tanto, me parece que incluso la redacción en nuestra Constitución queda mejor, mucho mejor que las mismas Naciones Unidas. Entonces, esto dio como resultado la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, este es el gran marco que tenemos. Debo de decir que los abogados que quieran dedicarse a esta materia, Juan Antonio, tienen que ser multidisciplinarios. Esta no es una materia que se preste para seguir la formalidad que nuestra carrera y nuestra disciplina nos obliga. Normalmente somos muy formalistas y muy estructurados de materia jurídica, y no es que no lo vayamos a hacer, pero los abogados que se dediquen a la materia tecnológica digital tienen que tener la capacidad para ser sujetos de la innovación, comprender los cambios y los paradigmas tecnológicos. Tienen además que aprender que la materia jurídica se tiene que vincular a otras materias como la tecnología, como la economía, como la política pública, ¿no? Y la comunicación. Entonces, los abogados del sector tienen que tener esta capacidad de apertura. Creo que es una materia muy para tu generación, para la generación de los jóvenes estudiosos, porque el abogado que no sea multidisciplinario no tendría mucha suerte en esta materia. Cuando yo estudié la carrera de Derecho en la facultad donde tú estudias y has estudiado, y tus compañeros, yo estudié la materia optativa de Derecho Informático, la materia optativa de Derecho de la Radiodifusión y la materia optativa de Derecho de las Telecomunicaciones. Hoy eso ya desapareció, porque todo eso es uno solo, es una sola materia. El derecho informático, que era el derecho TIC, el derecho del software, el derecho de las computadoras, se ha fusionado con las telecomunicaciones, y las telecomunicaciones a su vez con la radiodifusión y incluso con la materia de propiedad intelectual. Pero no solamente eso, la materia de protección de datos, protección al consumidor y derechos fundamentales, con lo cual iniciamos esta plática. Entonces, realmente este es un gran momento para conocer qué sucede y qué pasa con el área de tecnología digital. Ahora, sobre tu pregunta muy, muy específica. Sí. Si en la Constitución tenemos un derecho fundamental como el de acceso a Internet y vivimos un régimen constitucional garantista, el garantismo constitucional no solamente se ejerce en tribunales, también se debe de ejercer en la política pública. Y necesitamos política pública que garantice que la protección de esos derechos fundamentales va a suceder. Por eso esa política pública se llama hoy en día, desde mi punto de vista, política digital. Es decir, la política que garantice el acceso al ejercicio de los derechos de acceso al Internet y que habilita simultáneamente otros derechos fundamentales. Por lo tanto, la política pública digital es una política pública compleja y que además trabaja verticalmente en distintas materias. Por ejemplo, cuando hablemos de educación, tenemos que hablar de política digital para la educación. Cuando hablemos de cultura, tenemos que hablar de política digital para el acceso a la cultura. Cuando hablemos de salud, de política digital para la salud. Y cuando hablemos de economía, tendríamos que hablar de economía digital y de política digital para la economía. Recuerda que en el acuerdo, en el TEMEC, hoy en día, tenemos 3 nuevos capítulos que no existen en ningún otro acuerdo comercial en el planeta. Trump decidió que el TEMEC iba a ser el primer acuerdo que iban a suscribir y que eventualmente suscribirán con otros países, con sus socios comerciales, pero México es el primer país que tiene 3 capítulos nuevos: telecomunicaciones, economía digital y propiedad intelectual orientada al área digital. Así es. Estos son las 3 áreas que van a marcar a tu generación como nueva materia de trabajo y de análisis, tanto académico como profesional. Este gobierno, y ya entrando en materia, ha dicho lo siguiente. El presidente ha dicho que las computadoras no son indispensables. El presidente no tiene estrategia digital nacional. El presidente presentó junto con el Congreso una iniciativa, o es más, el Congreso presentó, no el presidente, el Congreso presentó una iniciativa para
como lo decía el proyecto de ley, extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y acaba de presentar ya la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno Federal. Es decir, la política digital del actual gobierno es que no haya política digital, por lo tanto, no garantiza, no quiere garantizar el acceso o no sabe que existe esta materia para él, no sabe que diseñando política digital garantiza y protege el acceso al Internet a todos los ciudadanos y en sus distintas dimensiones. Exactamente como usted lo ha señalado, y se me hace muy crítico porque como ya habíamos visto anteriormente, sí hay una tendencia, creo yo, del gobierno a ir en contra de cuestiones ya establecidas y sobre todo ir a un modelo de actualización necesaria. Lamentablemente, como lo venía refiriendo usted, se quería a través de una iniciativa, pues, eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual es un instituto muy loable, que ha tenido mucha potencia cada año, ha sido inclusive un instituto que ha dado en materia presupuestaria para el Estado más de lo que se le ha erogado para su funcionamiento. Y de repente vemos esto de querer eliminarlo, vemos también esta cuestión de desapego a querer adoptar nuevas tecnologías de la información. Hoy por hoy vemos una crisis muy grande, sobre todo también en materia educativa, la cuestión de las clases en línea, vaya, y que es chistoso, maestro, porque si decimos bajo la premisa de que el gobierno no quiere una agenda digital o no tiene una agenda digital, la necesidad lo ha llevado a que quiera o no, tiene que meterse. Otra cosa sería evaluar si lo ha hecho bien o mal, ¿no? Hoy por hoy se utilizan telecomunicaciones para poder enseñar, ¿no? Lo vemos a través de los programas que habilitaron de televisión para que den clases a los alumnos de primaria y de secundaria. Y luego, pues a través de las clases en línea, pues también tenemos ahí otra brecha. Por lo cual, a mí, yo quisiera conectar esta última reflexión con lo que refería. ¿Qué va a pasar, maestro, cuando ya entró en vigor este nuevo tratado de libre comercio, el famoso TEMEC? Se supone que ya tendríamos nosotros que estarlo estableciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque una cosa es certera. Por ejemplo, hablando de comercio digital, Amazon, como la compañía número uno en este tema, pues cada vez tiene más exigencias, ¿no? Y obviamente hay que proteger más también a los usuarios de estas aplicaciones. Pero ¿cómo se va a hacer si México no llega a tener esa actualización hoy por hoy? ¿Cómo ve usted lo que nos depara en la aplicación del TEMEC, por ejemplo, en estos 3 rubros? Mira, cuando les decía que los abogados tenemos que tener una serie de habilidades adicionales cuando nos dedicamos a esta materia, es porque tenemos que entrar a estudiar temas como economía, derecho económico. Para mí fue muy importante haber tomado clase con don Andrés Cerro Rojas y su libro de Derecho Económico, porque el tema de la rectoría económica del Estado es fundamental y los elementos que don Andrés en su libro establecía son absolutamente vigentes hasta el día de hoy. El Estado permanentemente está girando a la derecha y a la izquierda en formas de intervención. Tiene 4 herramientas. Tiene la orientación, que es la política pública, tiene la intervención, que es la empresa pública, tiene el estímulo, que son los estímulos fiscales, ¿no? Y tiene la regulación, que son los órganos autónomos. Uh-huh. Cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios informacionales, por ejemplo, de acceso a la información, la rectoría económica entra. Entonces, el Estado es ahí donde tiene que decidir qué hace para apoyar y garantizar y proteger esos derechos. Sobre el tema de tu pregunta, es todo un reto porque estamos junto a Estados Unidos, que es el país que quiere ser el líder tecnológico del mundo. Trump mandó una serie de twitters donde él dice que quiere que Estados Unidos sea el líder en 5G. ¿Y por qué quiere ser líder en 5G? Para eso voy a presentarles
Una lámina, porque como abogados que se quieran dedicar a la materia, tienen que conocer la evolución tecnológica y el impacto de la tecnología en materia jurídica. Te voy a compartir una lámina. Sí, claro. Que es esta. Bueno. Nos vamos a ir a las generaciones tecnológicas. A ver, no, mira, comienzo por esto. Somos Jürgen Habermas, un filósofo de la escuela alemana, decía que existe un paradigma cuando un paradigma tiene la capacidad para alterar el régimen económico, jurídico y social de una comunidad. Y estos paradigmas tecnológicos son los siguientes: la digitalización, la comunicación móvil, ¿no? El teléfono cuando solamente daba voz. Después el Internet y particularmente el Internet móvil. El cuarto gran paradigma que transformó nuestra sociedad es la banda ancha. Después fue la convergencia tecnológica, que fue la posibilidad de que las señales se transportaran por todo tipo de plataformas. Después vino la nube, el cloud, lo que conocemos, la capacidad de portar la información a todos lados sin que sepas dónde están los data centers o las computadoras. Mucho tiempo atrás, Juan Antonio, la universidad, la UNAM, presumía sus grandes data centers. Y tenemos el centro de cómputo, eso ya no sirve. Tienes que tener cloud, nube y portar. La universidad tiene que portar todos sus datos, no tiene que tener el cómputo ella misma. Después viene el Internet de las cosas, la ciencia de datos o Big Data, la inteligencia artificial, y ahora tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual. Pero hay un tema que impacta mucho, que es este, que es las generaciones tecnológicas. Las generaciones tecnológicas son muy importantes. La 1G es solamente hablar por el teléfono. Eso fue en los años, a mediados de los años 80, de la década de los 80. Entonces era el teléfono grandote que tú no conociste, no habías ni nacido, que era un refrigerador enorme que solamente era para voz. Luego vino 2G, que es mandar SMS. Esos sí los conociste porque siguen vigentes. Te llegan de repente notificaciones en SMS que seguramente te dan flojera, y a todos los que nos escuchan, porque ya no saben ni qué hacer con los SMS, pero el SMS es un short message, es un mensaje corto que es el antecedente de los chats al estilo Telegram, WhatsApp, Messenger y todos los sistemas que tú conoces hoy en día. Entonces era voz y era SMS. 3G era el BlackBerry. Creo que cuando tú naciste estaba el BlackBerry y era un equipo que apenas te daba un esbozo del Internet móvil, pero esencialmente era tu oficina móvil. Te llegaban todos los correos electrónicos al teléfono y era una maravilla. Barack Obama cuando entró con su BlackBerry de 3G, y cuando salió con un teléfono Samsung 4.5G. Entonces, el 3G fue el origen de la oficina móvil y de una incipiente navegación en Internet. 4G ya es una tecnología que es la que tienes todavía hoy ahí en tu teléfono, por donde nos estamos a lo mejor comunicando algunos de los que nos están viendo, y es una tecnología poderosísima. Tú puedes ver videos en full high definition en tu teléfono, pero incluso puedes ver 2K y hasta 4K, es decir, 2 veces full high definition en tu teléfono móvil. Esto te habla de la enorme cantidad de información que puede pasar, pero además navegaste. Puedes navegar por todos lados. Hace 20 años las empresas más importantes del mundo eran las petroleras y las empresas de carros, de autos. Hace 10 años las empresas más grandes del mundo eran los operadores de telecomunicaciones. France Telecom, Deutsche Telekom, AT&T, Sprint, T-Mobile, América Móvil con el ingeniero Slim. Pero hoy en día 4G desplazó a los operadores de telecomunicaciones y las empresas más grandes del mundo son las digitales. Son Google, Facebook, Apple, Amazon, ¿no? Empresas nativas digitales. Son empresas que son globales porque lo móvil permitió que se volvieran globales. Y ahora va a venir una tecnología que se llama 5G, que es una tecnología que es 100 veces más rápido que 4.5G. Si 4G, Juan Antonio, logró generar estas empresas que tú conoces ahora como las GAFA, que son globales,
Imagínate lo que puede generar 5G. Los abogados tenemos que saber que las tecnologías de la información tienen la capacidad de destruir las cadenas de valor de los negocios y generar nuevas. Y tenemos que saberlo porque nuestros clientes son los afectados por eso. Ahora 4G generó lo que los economistas le llaman externalidades, es decir, temas que no nos imaginábamos, nuevos negocios, pero también nuevos problemas jurídicos. ¿Tú recuerdas cuál es el principal problema por el cual están demandando a Google, a Apple y a Facebook en Europa? No, es un tema jurídico. No sé si, por ejemplo, haya pasado con México que los estén demandando por la cuestión de los datos. Claro. ¿Por qué más crees que los estén demandando? Muy posiblemente, tal vez por la cuestión de los productos del comercio que se utiliza a través de ellas. Posiciones monopólicas en materia de publicidad, posiciones monopólicas en materia de buscadores. Ahora se dice que los buscadores les generan tanta eficiencia que evitan que otros solamente encuentren los productos que ellos promocionan y no los que deberían estar promocionando. No hay neutralidad en la búsqueda. Entonces, pero además el más importante, ya dijiste el tema de datos. ¿Te acuerdas cuál fue el tema más importante en Inglaterra que impactó mucho a Facebook? Se llamó Cambridge Analytica. Y el tema de Cambridge Analytica fue el tema por el cual Facebook y una empresa, Cambridge Analytica, usaron sin la autorización los datos de cientos de miles de usuarios. Así es. Protección de datos. En materia de competencia estamos hablando por los temas monopólicos. Son monopolios muy eficientes. Si eso sucedió y surgieron nuevas empresas que no existían antes, como estas 4 que te acabo de decir, imagínate lo que puede suceder con 5G. No, pues es una revolución, ¿no? Claro. La nueva revolución industrial. Ya es la nueva revolución digital. La revolución agrícola te llevó 200 años, la revolución industrial te llevó 100 años. La revolución digital nos ha llevado escasamente 30 años, ¿no? Le llevó a la humanidad conectar más de 100 millones de casas por telefonía fija, ¿no? 100 años conectar a 100 millones de casas por telefonía fija, pero escasamente 30 años conectar a 7,000 millones de personas con dispositivos móviles. ¿Te fijas? Este es el poder. Cuando entra Barack Obama, Facebook tenía 200 millones de usuarios. Cuando sale Barack Obama, Facebook tenía más de 2,000 millones de usuarios. Ese es el poder de la comunicación, de las tecnologías móviles. Pero además, en esta 4ª generación tecnológica 4G, están destruyendo las fronteras entre varias áreas, entre los contenidos de propiedad intelectual, como lo tienes aquí en mi pantalla, en tu pantalla, las telecomunicaciones, las TICs, hay nueva infraestructura, pero además hay una nueva generación de derechos fundamentales versus competencia económica. Hoy en día, las tecnologías de la información, al ser un derecho fundamental y al habilitar otros derechos fundamentales, tienen múltiples dimensiones de beneficios, algo que yo le llamo bienestar digital. El Estado digital genera bienestar digital, genera en materia de democracia, transparencia, acceso a la información pública y datos abiertos. Todo eso fortalece la democracia. Aquí tendría que poner el voto electrónico que todavía no lo han implantado. En materia de derechos fundamentales, ¿cuáles? El derecho al trabajo, la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, educación, cultura, salud y seguridad. En materia de economía, la dimensión económica te agiliza el comercio digital, la inclusión financiera, la competitividad, la innovación y el acceso a mercados globales. Pero además, en materia de gobierno, te genera lo que son el gobierno, política digital para los servicios públicos en línea como el registro civil, tu cédula de identidad, pasaportes, pago de impuestos, servicios públicos en ciudades como agua, luz, predial, gas, transporte público. Hoy en día, los abogados del 5G van a ser abogados de Smart Cities, ¿no? De servicios públicos. Vamos a poder trabajar para los gobiernos generando contratos informáticos, trabajando en smart contracts, ¿no? En firmas digitales, en generar trabajos de infraestructura para el despliegue de infraestructura digital, ¿no? Hay un montón de actividad aquí para nosotros. Y 5G va a ser un universo de nuevos productos y servicios y de fusión absoluta de nuevas materias legales, ¿no?
Vamos a tener, por ejemplo, es un pequeño mapa de lo que va a implicar el 5G. Arriba dice espectro a nivel masivo. Para los colegas de las universidades, el espectro radioeléctrico es una materia legal muy importante. Se concesiona el espectro radioeléctrico, se licita ese espectro y permite, habilita el ejercicio de la explotación de ese espectro por parte de los operadores de telecomunicaciones. Vamos a tener nuevos servicios TIC, vamos a tener nueva infraestructura tecnológica y vamos a tener mayor inversión. Pero háganle caso a las flechas laterales que giran alrededor de los cuadros amarillos. Derechos humanos, protección de datos personales, derecho de la competencia, blockchain, que tiene impacto jurídico muy importante, negocios fintech, tenemos una ley fintech que es muy importante, protección al consumidor, propiedad intelectual y regulación de nueva política pública, regulación municipal y política digital municipal. Es un mundo de nuevas oportunidades las que tenemos hoy en día, mi querido Juan. No, y vaya que nos dejó picados ahorita con la presentación, leyendo ahí lo que decía cada recuadro, y sí creo que es una revolución muy interesante en materia digital. Creo que, como bien lo dice, tendremos que ya evolucionar a una cultura integral de la formación del abogado, del jurista experto en la materia de telecomunicaciones, en la materia digital, allegándose de la información de otras áreas. Hoy por hoy, una de las cosas que se ha visto muy marcada es si ya debemos evolucionar a una justicia digital, ¿no? Una justicia en la cual, pues vaya, ya no sea optativo, pues que los abogados puedan ya hacer todo a través de sus casas, de sus despachos y de la computadora, pero también vemos que hay cierta renuencia a este sentido. Por ejemplo, dentro del tema de la política digital del gobierno, me gustaría preguntarle cómo ve esta cuestión de ver una justicia digital en el país, cómo lo vislumbra. Mira, como te decía, hablamos de derechos fundamentales. Las tecnologías de la información habilitan derechos fundamentales. Uh-huh. El derecho a la justicia, ¿no? Es un derecho fundamental. Entonces necesitamos, así como hemos hablado de política digital para la educación, política digital para la salud, cada vez que yo diga política digital es una materia de trabajo para los abogados, ¿eh? Uh-huh. Hay que diseñar política digital para la justicia, ¿no? Ahora está muy de moda, se puso muy de moda el tema de la justicia digital y se dice, es que con video se desahogan las audiencias. Esa es una parte, pero la otra parte es tener el control de los procesos en línea. Es decir, desde que te asignan a un tribunal, desde que tienes acceso a tu expediente judicial, ¿no? Uh-huh. Digital, donde tienes además vencimientos y términos de tipo digital y donde puedas tener incluso la intervención del análisis del Internet de las cosas para ver cómo el estado y la situación de tu asunto, incluso inteligencia artificial para determinar ciertos procesos. La justicia digital y la inteligencia artificial no van a acabar con los abogados, no se asusten, pero sí nos van a ayudar a hacer más eficiente el proceso, ¿no? Judicial en sus distintas expresiones, procedimiento administrativo, bla, 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 en materia electoral, materia civil, penal, familiar, etc. Entonces, lo cierto es que hoy en día necesitamos diseñar desde el Poder Judicial política digital para la justicia, ¿no? Creo que esto es muy importante. No solamente es el video, no solamente que se vean en Zoom los ministros de la Corte, sino que puedan tener lo que se llama el paperless. Tenemos que eliminar el papel, ¿no? Por ejemplo, Colombia es probablemente el país más avanzado en América Latina en todos estos temas desde hace varios años. Por ejemplo, toda la administración pública colombiana, toda es paperless. O sea, no se usa ningún papel para ningún trámite en el gobierno colombiano. En ninguno. Punto. No hay. Y ellos han generado indicadores de servicio en la administración pública para digitalizar todos los indicadores de tal suerte que puedan generar política digital, a través de la inteligencia artificial, política pública a tiempo real, para no esperar la actuación. Entonces, Colombia en ese aspecto se lo ha tomado muy en serio. Regresando al tema judicial, tendríamos que hacer una auditoría de todos los procesos y cómo volverlos más eficientes y hacer una justicia pronta y expedita, por supuesto.
Pero maestro, por ejemplo, uno de los temas que también trae la cuestión digital es el hecho de que puede ser falible, es decir, en muchas tecnologías y a la hora de su regulación dicen, bueno, es que entrarle al tema digital, pues puede ser un arma de dos filos. En primer lugar, te permite muchas cosas, pero en segunda es falible, como todo, ¿no? Una de esas que decían es que cómo vamos a llevar procedimientos digitales completamente, por ejemplo, si de repente yo tengo término y a la hora de yo mandar mi demanda, por ejemplo, hay un error de red, un error en el sistema y no se manda, entonces para el tribunal yo ya perdí mi término con eso de que se dice que no se es abogado si no se siente la adrenalina de presentar el escrito del último día de término, pues eso pasa, ¿no? La otra que decían de las audiencias, ¿qué tan factible es, por ejemplo, del desahogo de ciertas pruebas que involucran personas, llámese testigos, peritos, en el cual, pues si se hace a través de línea o a través en línea, pues cómo saber que no estén manipulados, que no tengan a alguien que les esté dando la información, es decir, que se pueda viciar, lo cual me parece también muy difícil, o sea, no es como que a través de un Zoom pues, se vaya a enviciar algo, ¿no? Sobre todo en materia pericial, cuando pues, un documento científico es lo que va a avalar esta parte. Pero eso son muchas de las dudas. Y eso no yéndonos a un ámbito no nada más judicial. Por ejemplo, se decía y salió en las noticias, me parece que el lunes pasado hubo un problema con Zoom, que se cayó el sistema por el uso del mismo. Entonces, pues vaya, estos son retos grandes que se nos implican, por lo cual, maestro, me gustaría preguntarle, ¿qué comentarios considera usted que deberíamos ya empezar a tomarlos para direccionarlos? Es decir, ¿qué debería hacer el gobierno ya desde ahorita para comenzar a prepararse y actualizarse en todos estos cambios digitales y que no nos lleve el tren, como dicen, que se nos pase el tiempo? Mira, un tema sobre lo que acabas de mencionar es muy importante. Uh-huh. Recuerda que el mundo digital no es un planeta aparte, es un reflejo de nuestra realidad. Todo lo que sucede aquí sucede en el mundo digital. Si hay fallos en la impartición de justicia desde el lado digital, es porque también hay un origen en el mundo analógico. Uh-huh. A la hora de generar una averiguación previa o a la hora de generar una sentencia, se piensa que en un mundo digital al 100%, si algo sale mal, la culpa va a ser de la tecnología y no necesariamente. Hay ocasiones en que nosotros, al trabajar la programación de los sistemas de cómputo, estamos reflejando nuestra propia condición y nuestros propios prejuicios. Te voy a dar algo que acaba de pasar ayer. Uh-huh. Lo vi hoy en la mañana. El procurador de justicia del estado de Baja California habló sobre el caso de una niña de 16 años que apareció muerta de manera terrible, con mucha violencia. Es un feminicidio. Sí. Y cuando estaba dando la rueda de prensa, me sorprendió, y a todo el mundo porque dice el procurador, el fiscal, pues esta niña fulanita dio su nombre completo. Hay un tema de protección de datos, un tema de protección, la cadena de custodia de los datos personales de ella. Pero bueno, la otra es, y esta niña, llena de tatuajes, por cierto, llena de tatuajes, pues apareció, parte de la actuación que vamos a tener que hacer es buscar los centros de tatuaje para cerrarlos. ¿Qué tenía que ver eso? Exactamente. Con el asesinato, pero él ya estaba volviendo punible. Bueno, si en un sistema de cómputo a la hora de averiguación previa o a la hora de juzgar, el juzgador en el sistema de cómputo genera los algoritmos que reflejen su punto de vista, a la hora de juzgar, un sistema de inteligencia artificial va a reflejar la misma postura cultural e ideológica del juzgador. Por ejemplo, en el Medio Oriente, varios despachos que contrataban a personal para empresas se dieron cuenta en Occidente que estaban contratando esos sistemas de inteligencia artificial a más hombres que mujeres y revisaron el algoritmo para contratación de personal, porque todo era por inteligencia artificial, entonces era un sistema perfecto. Pero ¿por qué se estaban contratando más hombres que mujeres?
y se dieron cuenta que en el algoritmo había una preferencia por la contratación de hombres con rasgos occidentales, con educación occidental, y no con ciertas características del Medio Oriente y, por supuesto, mujeres derechistas. Esos son algunos problemas que podemos tener con la inteligencia artificial. Okay. Por eso es que al final la función de los juzgadores va a ser muy importante, la ponderación judicial y personal. Un juez siempre tiene que existir al final de todos esos procesos y tenemos que cuidar que esto suceda. Pero hoy en día los tribunales, los poderes judiciales de los estados tienen que tener una visión digital de la actuación y empezar a diseñar procesos, diagramar, identificar las distintas etapas procesales, los aspectos de valoración, cuáles son los momentos críticos de valoración o de ponderación judicial, para integrarlos a una cadena de valor, de evaluación digital y decir que sí y que no. Pero ya es momento de comenzar a hacerlo. Se ahorraría mucho dinero, tiempo, sobre todo tiempo. Creo que es lo más importante. Perfecto, maestro. Pues vaya, el tiempo dicen que es muy envidioso en estas grandes charlas, se va corriendo y realmente se va volando y no nos deja ni un minuto, ¿no? Pero realmente esta charla es muy amena, querido maestro. Creo que sería muy gratificante para todos nosotros que nos acompañe en otra subsecuente charla para seguir hablando de estos temas digitales, sobre todo porque es muy interesante y hay que abarcar, sobre todo en materia de telecomunicaciones. Y como una pregunta final, como siempre le hacemos en este programa, usted es egresado de nuestra alma mater de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un abogado que tiene ya una trayectoria muy palpable y muy reconocida en el país y también fuera del mismo a nivel internacional. Por lo cual, pues usted sabe que la facultad pues tiene muchísimos jóvenes que también en otras universidades que nos ven pues ya van a ser futuros abogados. Por lo cual me gustaría hacerle una pregunta que tal vez sea muy difícil y que no se pueda contestar tan cortamente, pero ¿qué consejo profesional les daría a usted a todos estos futuros abogados el día de mañana que ya sean abogados en el mundo fáctico, por así decirlo, y real? Pues mira, yo lo único que les diría es que sigan su instinto y su vocación, sus intereses. Cuando uno termina la carrera ya uno tuvo la oportunidad de conocer muchas materias, de conocer profesores. Yo espero que hayan tenido la oportunidad de conocer a un profesor memorable. Yo les deseo de corazón que hayan tenido la oportunidad de vivir de cerca el concepto de mentor, que hayan tenido la oportunidad, porque se necesita, un maestro no existe hasta que no llega un alumno. A muchos profesores les decimos maestros, pero el maestro siempre sabe que el maestro existe cuando hay un alumno que le dice maestro de corazón y lo sigue y lo busca y le pide su comentario experto. Esa es una experiencia vital, porque eso genera vocación, eso genera ilusión profesional. Yo tuve 4 mentores en la facultad, sin duda mi maestro número 1, don Andrés, y después en el mismo nivel, don Jorge Carpizo, don Arturo Díaz Bravo, que era el maestro de contratos mercantiles. Yo odiaba la materia mercantil, no me gustaba, pero aprecié la materia mercantil y los contratos hasta que un hombre brillante me la explicó con lucidez y con inteligencia. Tiene su libro de contratos mercantiles, don Arturo Díaz Bravo, y por supuesto la materia de propiedad intelectual que fue con don David Rangel Medina, que fue director del Seminario de Propiedad Intelectual. Entonces, estos 4 maestros me generaron vocación, entusiasmo y pasión por lo que hoy hago, ¿no? Analizo la parte de derechos humanos por don Jorge Carpizo, el derecho administrativo y el derecho público por don Andrés de Rojas, la parte mercantil y la parte de propiedad intelectual y protección de datos también por don David. Entonces, yo les deseo eso, que hayan disfrutado, que se diviertan, que sigan la vocación que les gusta y que se den la oportunidad de conocer una vez en su vida a un mentor que los va a ayudar mucho a que sean mejores abogados de lo que van a hacer. Perfecto, maestro, pues muchas gracias. Con esta recomendación y este consejo nos despedimos. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del seminario. Pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos ven. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like si fue de su agrado y sobre todo difundan este material que puede serle de gran ayuda
a un amigo, a un familiar, a cualquier persona, podemos hacer mucho bien llevando este conocimiento a todos, y esta es la finalidad de este programa, crear cultura jurídica y el conocimiento de los derechos y obligaciones que todos y todas tenemos. Querido maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco, nuestro rockstar del día de hoy, muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Que tenga una excelente tarde. Cuídate mucho.